Boa tarde a todos. Buenas tardes para todos. Como estão? ¿Cómo están? Feliz sábado. Feliz sábado. Bom, vamos começar nosso estudo. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio. Nós vamos falar sobre liberdade ou escravidão. Vamos a hablar sobre libertad o esclavitud. Ultimamente temos visto muito no nosso meio, nos nossos estudos, Últimamente hemos visto mucho en nuestro medio, en nuestros estudios. Estamos falando muito sobre liberdade. Estamos hablando mucho sobre la libertad. E claro que nós iríamos ter dúvida sobre a nossa própria liberdade. Y es claro que nosotros también tendríamos dudas sobre nuestra propia libertad. E agora nós vamos tentar esclarecer um pouco a respeito dessa liberdade no que diz respeito a nós. Y ahora vamos a intentar aclarar un poco esas dudas con lo que respecta a nuestra libertad. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o governo de Deus. Primero vamos a hablar un poco sobre el gobierno de Dios. Como ele é? ¿Cómo es Dios? ¿O cómo es su gobierno? Tá bem escrito? Sí. Graças. Vamos abrir no livro Patriarcas e Profetas, Vamos a Patriarcas y Profetas 11.1. 11.1. Dice: Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Ou seja, como é o governo de Deus? O sea, ¿cómo es el gobierno de Dios? Es de amor, certo? ¿verdad? Mas se fala também que o que é amor é a sua natureza e sua lei. Lo que también habla es de que el amor es su naturaleza, la de Dios, y su ley. Sua natureza e sua lei. Su naturaleza y su ley. Só que em contrapartida, Solo que, en contraparte, vemos também o governo de Satanás. también podemos ver el gobierno de Satanás. E aí nós vamos ver sobre o governo de Satanás, como ele é, claro que ele não é de amor, mas qual é a contraparte do amor? Nós vamos ver. Entonces vamos a ver cuál es el gobierno de Satanás. Es claro que no es como el de Dios, pero cuál sería el antónimo de amor o la contraparte, digamos. Vamos ver isso em Caminho a Cristo, Vamos a Camino a Cristo 17.1. 17.1. Dice: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Então, o governo de Satanás, Entonces el gobierno de Satanás, que é o que coordena o homem caído, ¿me repite? que é o que guia o homem caído, Es lo que guía al hombre caído, é o governo do egoísmo. es el gobierno del egoísmo. Todos concordam? ¿Todos están de acuerdo? O governo do egoísmo. El gobierno del egoísmo. Então, comparando e contrastando, Entonces, comparando y contrastando, quer dizer que a sua natureza e sua lei quiere decir que su naturaleza y su ley também são de egoísmo. también son de egoísmo. Então, vamos colocar aqui Vamos a poner ahí en la pizarra: e lei também. Natureza e lei. naturaleza y ley. Continuando, vamos voltar ao governo de Deus Vamos a volver al gobierno de Dios e continuar vendo suas características. y vamos a seguir viendo las características de ese Vamos gobierno. abrir em Patriarcas e Profetas 12.4. Vamos al libro Patriarcas y Profetas 2.4. 12. 12.4. Dice: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios,
La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorgada a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. O governo de Deus, a gente sabe que é um governo que oferece liberdade, certo? Todos sabemos que el gobierno de Dios es un gobierno que ofrece libertad, ¿cierto? Concordam? ¿Están de acuerdo? Liberdade. Libertad. Porém, esse texto nos fala também Por eso este texto nos habla también que é um governo de serviço, que es un gobierno de servicio, porém um serviço voluntário. es un servicio voluntario. Escrevi em português. É assim? Sim. Certo. Agora, voltando ao governo de Satanás, a gente vê lá também Patriarcas e Profetas 15.1. Ahora, volviendo al gobierno de Satanás, vamos a ir a Patriarcas y Profetas 13.1. 15, perdón, 15.1. Dice: abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. 15.1. Aí a gente vê que Lúcifer Aquí podemos ver que Lucifer se coloca e coloca os anjos se coloca y coloca a los ángeles acima dos outros seres criados. por encima de los otros seres creados. Então a gente vê que essa também é uma característica do governo dele. Entonces también podemos ver que esta es una característica de su gobierno. Desigualdade. Desigualdad. Ele traz a desigualdade para o mundo. Él es el que trajo desigualdad para el mundo. No início, todos eram iguais. En el inicio todos eran iguales. Pode continuar. Seguimos en la cita. ¿Querés seguir? Sí. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues su objeto era asegurar la libertad de todos. Pero ahora, aún la libertad que había gozado hasta ese entonces concluía, pues se le había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Estos fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. Lúcifer, Entonces Lucifer tinha problema não com o pai, no tenía un problema con el padre, ele tinha problema com o filho. tenía un problema con el hijo. Por quê? Por Porque quê? ele queria igualdade com o filho, com o pai. Porque él quería igualdad con el hijo, Ele não queria igualdade com os anjos, no quería igualdad con los ángeles, como ele tinha. como él tenía. Ele queria desigualdade sobre eles porque ele queria ser acima deles. Él quería una desigualdad entre los ángeles y él porque quería estar sobre los ángeles, Ele queria ser igual a Deus. quería ser igual a Dios. E assim ele ficou, e assim entrou a maldade no seu coração. Y así es como entró la maldad en su corazón. O governo de Lúcifer, o que Lúcifer promete? Liberdade? En el gobierno de Lucifer, ¿qué es lo que él promete? ¿Libertad? Patriarcas e Profetas 19.1. Patriarcas y Profetas 19.1.
En lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos, el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubieran atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. Ou seja, Lúcifer sim oferecia liberdade aos anjos. Es decir, que Satanás o Lucifer sí ofrecía libertad a los ángeles. Mas que tipo de liberdade era essa? ¿Pero qué tipo de libertad era esa? Ilimitada. Ilimitada. Aqui é T. Certo? Ele oferecia uma liberdade sem limites. Ofrecía una libertad sin límites. E essa liberdade Y esa libertad trazia traía uma escravidão. una esclavitud. Nós podemos ver isso pelos fatos. Nosotros podemos ver eso por los hechos. Porque Lúcifer sim trouxe liberdade para os anjos, Porque Lucifer sí trajo libertad para los ángeles, mas uma liberdade irrestrita. pero una libertad restringida y restringida, Sem leis. ¿sí? Sem leis. Sin límite. E isso Y esto trouxe a uma escravidão, trajo una esclavitud porque ele se torna um ditador. porque él se torna un dictador. Se não há nenhuma lei para proteger a liberdade dos anjos, Si no hay ninguna ley que proteja la libertad de los ángeles, ele é o rei desses anjos, Lucifer es un rey de esos ángeles, ditador. un dictador. Cristo, por sua vez, Cristo, a su vez, propõe uma liberdade com restrições, propone una libertad con restricciones, com leis. con ley, como una ley. E essa liberdade com leis Y esta libertad con leyes protege protege a liberdade de todos os seres criados. la libertad de todos los seres creados. Mas isso a gente pode ver também Pero en esto también podemos ver por muitas histórias, por muchas historias, como a de Eva. como Adán y Eva. Eva tinha liberdade, Eva tenía libertad, certo? ¿verdad? Adão também tinha liberdade, Y Adán también tenía libertad, mas com leis. pero con leyes. E essas leis protegiam eles. Y esas leyes los protegían a ellos. E o que aconteceu com eles? Lo que pasó con ellos, Eva peca, Eva peca, escolhe uma liberdade irrestrita, escoge la libertad irrestricta. e então o que Deus fala para ela? Y entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a Eva? Que ela seria escrava do seu marido. Que Eva sería esclava de su marido. Isso era uma maldição? ¿Eso era una maldición? Não. No, Era só a consequência do ato dela. era solamente una consecuencia de sus actos. Já Adão continua livre e mandando só, sendo o líder de Eva? ¿Y Adán continuó libre y mandando a Eva solamente? Não, No, porque ele também escolhe a liberdade restrita. porque él también escoge la libertad irrestricta. E Deus fala o que para ele? ¿Y Dios qué le dice a él? Que ele seria escravo da terra. Que él iba a ser esclavo de la tierra. Então a liberdade restrita Entonces la libertad sin límites y restricta gera, sem dúvidas, a escravidão. Lleva... Leva a escravidão. Sí, lleva directamente a la esclavitud. E a liberdade restrita, Y la libertad con leyes restricta, que é o que o governo de Deus nos propõe, que es lo que el gobierno de Dios nos propone, leva ao serviço voluntário, nos lleva al servicio voluntario, que nos leva à liberdade verdadeira. que nos lleva a la verdadera libertad. Por que vocês acreditam que os anjos não sabiam que Cristo era maior que eles?
¿Por qué piensan que los ángeles no tenían en cuenta esto que Dios era mayor que ellos? Que Cristo, perdón, era mayor que ellos. Porque o sea, era un ángel como ellos. Exatamente. Un siervo igual que ellos. Exatamente. Merecía igual que ellos. Isso a gente pode ver em Filipenses 2. Esto podemos ver en Filipenses 2. Quem achar pode ler, por favor. Quien quiera puede leerlo. Verso. Do 1 ao 5. Filipenses 2 del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Perdón, ¿qué versículo es? Filipenses 2. Perdón. Yo estoy en Filipenses 2. Sí, 1 al 5. ¿Del 1 al 5? Sí, ¿está bien? Sim, pode ler. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aí está a prova de que Cristo se fez igual aos anjos. Aquí está la prueba de que Cristo se hizo igual a los ángeles. Ele era Deus, ele é Deus. Él es Dios, Mas ele se fez um servo pero se hizo un siervo para que o governo do amor fosse demonstrado através dele. Cristo se hizo siervo para que el gobierno de amor se pueda demostrar mediante él. É por isso que nós, como imitadores de Cristo, Es por eso que nosotros, como imitadores de Cristo, prestamos o nosso serviço voluntário a ele. le damos nuestro servicio voluntario. E assim somos menores, que nós nos fazemos, como Paulo diz, menores que os nossos semelhantes. Y es así que nos hacemos, como dice Pablo, menores a nuestros semejantes. Já Satanás e o seu governo Satanás y su gobierno quer ser maior. quiere ser mayor. A gente viu que ele quer ser maior que os anjos, igual a Deus. Vimos que Satanás quería ser igual que los ángeles, mayor, perdón, que Dios, que los ángeles. E uma coisa leva a outra. Y una cosa lleva a la otra. Leva a liberdade sem limites, Lleva a la libertad sin límites, que leva à escravidão. que lleva a la esclavitud. E já o serviço de Deus tem a liberdade com leis, que gera um serviço também, mas um serviço voluntário. Y también así el gobierno, en su contraste, el gobierno de Dios tiene la libertad con leyes que nos lleva a un servicio voluntario. Um último exemplo Un é último ejemplo es Abel e Caim. Caín y Abel. O que acontece com eles? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Um escolhe a liberdade restrita, Uno escoge la libertad sin límites o outro escolhe a liberdade restrita. y otro elige la libertad con leyes. A gente pode pensar que se alguém não conhece a história, Algunos podrían pensar, si no conocen la historia, que o que escolheu a liberdade sem limites era realmente livre, porque ficou vivo. que es que el que escogió la libertad sin límites es el que quedó vivo porque es el que eligió eso, la libertad sin límites. Mas o que acontece no final? Pero ¿qué es lo que pasa al final? Tiene una maldición. Um é amaldiçoado, Uno es maldecido, mas é entre aspas. mas, sí, pero entre comillas. Gracias. Porque ele não é amaldiçoado, na verdade. Porque él en realidad no es maldecido. Ele só colhe o que ele plantou. Él solamente cosecha lo que plantó. Já com Abel, o que acontece? Y con Abel, ¿qué es lo que pasa? Ele morre, sim, Él muere, ¿verdad? Sí. mas ele vai para o céu, ele está salvo. Pero él va al cielo, está salvo. E ele cumpriu exatamente o que Deus mandou. Ele foi um servo, ele morreu por ser um servo. Y él cumplió exactamente lo que la ley de Dios pedía. Él murió por ser un siervo. Há vários exemplos que podemos dar Hay varios ejemplos que podemos dar de pessoas que escolhem a liberdade com restrição
de personas que eligen la libertad con leyes o restricción e a liberdade sem limites. y libertad sin límites. Nós temos que ter limites. Tenemos que tener límites. Nós somos livres, sim, Nosotros sí somos libres, mas nós somos livres com leis. pero somos libres con leyes. E essas leis nos proporcionam liberdade. Y esas leyes nos dan libertad. Trazendo para nossa realidade, a gente pode pensar na liberdade sem limites, vamos dizer, na alimentação. Trayéndolo a nuestra realidad, podemos pensar en la alimentación dentro de lo que es la libertad sin límites. E então, o que viramos? Escravos do apetite. Entonces nos tornamos esclavos del apetito. Eu sim tive a liberdade de comer o que eu queria, Sí, yo tenía la libertad de comer lo que quería, mas o apetite me tornou escravo. pero el apetito me hizo un esclavo. Eu sou um escravo de mim mesmo Es un esclavo de mí mismo e um escravo de Satanás, y un esclavo de Satanás, consequentemente. por consecuencia. Já se eu escolho a liberdade com limites, Si escojo la libertad con leyes o con eu límites, sirvo a Deus com meu corpo, yo sirvo a Dios con mi cuerpo, escolhendo os alimentos que Ele me proporciona e que Ele quer que eu coma, eligiendo los alimentos que Él me proporciona, que Él quiere que yo coma, e assim o meu corpo me serve, y así mi cuerpo le sirve a Dios, e não o contrário. y no al contrario. E, consequentemente, meu corpo e eu servimos a Deus. Y por consecuencia, mi cuerpo y yo servimos a Dios. Ou seja, não podemos deixar que a liberdade da que tanto falamos seja sem limites e restrita. Es decir, que no podemos dejar que la libertad de la que tanto hablamos sea sin límites, Justamente porque a liberdade sem limites advém do reino de Satanás. porque justamente la libertad sin límites viene del reino de Satanás. E o nosso objetivo é sermos do reino de Deus. Y nuestro objetivo es ser del reino de Dios. Vamos orar? Vamos a orar.